Pietri nace en Caracas en mayo de 1906. De ascendencia alemana y corsa, su familia ha tenido cierta participación en la vida política venezolana. El propio Uslar ha sido figura principal de la actividad pública de su país, desde que en 1929, tras graduarse en Ciencias Políticas en la Universidad Central, se trasladó a París como agregado civil de la Legación de Venezuela. Su carrera literaria comenzó en 1928 con la publicación de Barrabás y otros relatos y su colaboración en la revista de vanguardia Válvula. Su reconocimiento internacional se inicia cuando en 1931 publica en Madrid su novela Las Lanzas Coloradas, en la que narra las gestas de independencia de su país. Yo quería preguntarle lo siguiente. Todo gran escritor, y usted además de escritor, novelista, cuentista, ensayista, además es historiador y ha incursionado en la política, en fin. He hecho demasiadas cosas. No ha hecho suficientes cosas, una vida ya muy larga, muy fecunda, la verdad sea dicha. ¿De dónde le viene a usted esa inclinación por las letras? ¿De dónde le surgió o quién se la fomentó? ¿Su madre, a quien usted quería y admiraba profundamente? Nadie, mire, yo creo que la vocación por las letras es una cosa que está en la naturaleza del individuo, ¿verdad? Yo me crié y me formé en un medio muy poco intelectual. Mi padre no era un intelectual, mi padre era un excelente hombre, de él conservo la mejor memoria del mundo. Mi madre estaba muy lejos de ser una mujer intelectual, tenía una buena educación, porque ella se había educado en un colegio muy bueno en París, hablaba francés como español. Pero bueno, era la educación de una señorita bien de aquella época, pero eso no era ningún medio intelectual. Sí. En mi casa había muy pocos libros, en mi casa no se hablaba de literatura, no había un tío literato, nada de eso. Pero de repente un buen día, a los 14 años de edad, yo empecé a interesarme por leer, por escribir, esa especie de embelezo por la palabra, porque la palabra significa, que es una cosa que le sale a uno, porque quién sabe qué combinación hormónica provoca eso, ¿no? Sí. ¿Y usted se recuerda qué tipo de lecturas fueron las del comienzo? ¿Qué fue lo que más le interesó? Bueno, lo que uno leía en esa época, normales de juventud. Era muy pobre los recursos, lo que uno leía en esa época, pero quiere decir que no era malo lo que uno leía. Yo recuerdo cuando yo era un muchacho que empezaba a leer de 12, 14, 15 años y lo que me regalaban, así como premios y como regalos, eran las novelas de Salgari, que eran excelentes. Sí. Es mucho mejor que las tiras cómicas que leen los muchachos hoy. Sin duda ninguna. Claro. Julio Verne, que era excelente. Era toda aquella fantasía. Y una cosa que tenía algo dentro, le dejaba una geografía, una visión de la variedad del hombre en el planeta, mil cosas, ¿verdad? Yo creo que en ese sentido eso era mucho mejor que lo que tienen hoy los muchachos, ¿verdad? De modo que eso fue lo que leía, que están lejos pues de ser obras puramente literarias. Tienen un mérito literario y creo que hoy en día hay que reconocérselo. Pero fue así poco a poco, dando tumbos, con muy poca orientación, en un modestísimo colegio de provincia de Maracay, modestísimo colegio, donde yo empecé pues, a abrirme un poco y a tener interés por expresarme, por la palabra, por ese misterio que es la palabra, por escribir, por contar, por la admiración por el escritor. Doctor Uslar, sus apellidos son eminentemente europeos. Cuéntenos cómo se sucede esa fusión del Uslar alemán y el Pietri corso aquí en América. Con mucho gusto, Margarita, muchas gracias. Quiero decirle que en efecto, por la parte paterna, el apellido Uslar es un apellido alemán. Mi bisabuelo paterno era un oficial del ejército inglés de fines del siglo XVIII, que participó en las guerras de España con el ejército expedicionario de Wellington. Y allí estuvo con el ejército inglés y luego estuvo también en la campaña del norte, en la campaña que terminó en Waterloo. Sí. De modo pues que cuando terminaron las guerras napoleónicas, Inglaterra empezaron a licenciar oficiales, porque claro, no necesitaban ya que el ejército que habían tenido. Y entonces él resolvió, no sé cómo, venirse a Venezuela con un grupo de oficiales que él reunió y que salieron de Inglaterra y particularmente vinieron directamente del puerto de Hamburgo. Y llegó a Margarita en 1818 como unos 150 oficiales, en su mayoría alemanes e ingleses, para incorporarse al ejército de Bolívar. Y entonces se incorporó pues al servicio activo. Bolívar le dio de alta en el ejército, le dieron el grado de coronel, y él estuvo sirviendo activamente hasta Carabobo. Él concurrió a la batalla de Carabobo y él era el jefe de la retaguardia en la batalla de Carabobo. Sí. Y después que terminó Carabobo, cuando empezó la campaña del sur, ya él se había casado y se quedó en Venezuela, ya no participó en la guerra.
aunque sí participó hasta el sitio de Puerto Cabello y todo esto. Y luego murió muy viejo en Venezuela, aquí pues, ya casado, tuvo varios hijos aquí, de uno de los cuales es mi abuelo, ¿verdad? Mi abuelo paterno. En cuanto al apellido Pietri, ese apellido es Corso. A Venezuela vinieron a principios del siglo XIX y a todo lo largo del siglo XIX vinieron muchos corsos, que muy curiosamente se distribuyeron en dos núcleos, ¿no? El principal y más numeroso estuvo en el oriente de Venezuela, en esa zona cercana a Trinidad, en lo que llaman la costa de Paria y el Golfo del Cariaco. Entonces allí muchos de esos hombres fundaron haciendas, particularmente se dedicaron mucho al cultivo del café y del cacao. Sí. Ahí vinieron los Pietri, y de ahí vino mi abuelo materno, que fue un hombre muy dado a la política. Él era médico y doctor en filosofía y letras en Francia. Él se graduó en la Universidad de Aix y en la Universidad de Montpellier, y después en Venezuela ejerció la medicina, pero se metió en la política y terminó siendo una figura que era muy curiosa en esa época de fines del siglo pasado. En Venezuela era corriente eso que llamaban los doctores y generales, sí, porque eran abogados o médicos que se metían a lo que era la política, que en esa época era la guerra civil, pues sí, no, sí. No era otra. Y fue un hombre que tuvo una gran figuración aquí en la época de Crespo. Fue ministro varias veces, fue vicepresidente de la República. De modo que de ahí vienen pues los dos apellidos principales, el de mi padre y el de mi madre. ¿Usted se acuerda cuál fue su primer escrito y cuándo y dónde apareció? En un periodiquito de Maracay, cuando yo era estudiante de bachillerato, escribí primero una notica muy curiosa con un título en latín muy revelador, se llamaba Sapere. Yo decía que había que saber y que había que saber. Otro era casi una nota de estudiante de botánica sobre el plátano o banano. El plátano o banano, sí. ¿Y cuándo empiezan las publicaciones en Villiquen? No, eso fue posterior. Eso fue ya mucho después. Ya sí, 1920, 21, 22. Luego yo empecé ya a hacer literatura en serio cuando era estudiante de Derecho en Caracas. Entonces ahí nos reunimos un grupo de jóvenes que nos atraía la literatura, en los que había hombres de mucho talento. Y ahí empecé a escribir los cuentos que más tarde salieron en mi primer libro, en Barrabás. Barrabás, sí. Ya eso era otra cosa. Y fundamos una revista que tuvo mucho eco, aunque salió un solo número, que fue la primera revista de vanguardia literaria que se publicó en Venezuela, llamada Válvula. Válvula salió el año 28, yo escribí el editorial, y el editorial comenzaba con una frase muy reveladora de lo que éramos entonces y lo que pensaba. Decía: somos un puñado de hombres jóvenes con fe, con esperanza y sin caridad. Y quiero decirle que eso revela muy bien la diferencia que había entre esa juventud y las juventudes posteriores. Esa era una juventud que creía. Nosotros creíamos que teníamos una misión. Nosotros creíamos que teníamos cosas que teníamos que hacer. Nosotros creíamos que había una hora del mundo en que estaban ocurriendo novedades importantes, que el mundo iba a cambiar y que nosotros estábamos en esa onda. Claro. ¿Verdad? De modo que era una actitud de esperanza, eso que decíamos en el editorial, con fe y con esperanza, era verdad, con fe y con esperanza. Lo de sin caridad era otra cosa, pero era sin caridad para los malos escritores. Entonces, desde luego, eso ha desaparecido. Ya en el mundo no he vuelto a ver vanguardia más nunca, no existe. Hoy en día, si usted dice cuál es la vanguardia de la literatura y del arte actual, no hay. En 1930, 1945, había una vanguardia. Es decir, había un pensamiento de avanzada que estaba por delante y al que parecía que iba abriendo un camino, ¿no? Perdón. Bueno, esa es la tinta. Y entonces, eso era una especie de vanguardia, como decía la palabra, ¿verdad? De avanzada, que iba ensayando cosas nuevas que se iban incorporando, ¿no? Eso no existe. Hoy en día, ¿cuál es la tendencia hoy en día del arte? Nadie la sabe, ¿eh? Hoy en día se hace de toda clase de cosas en materia de arte. Y son igualmente válidas, ¿no? Y en materia literaria, lo mismo, se hace de toda clase de cosas. ¿Cuál es la vanguardia literaria de hoy? No existe. Al contrario, tal vez muchas formas de la pretendida vanguardia hoy en día son las formas más conservadoras y más repetitivas de una vanguardia ya muerta que existió en otra época, ¿no? De modo que la situación actual es muy distinta, para bien o para mal, pero distinta, ¿no?
usted fue quizás la primera persona que habló de realismo mágico, refiriéndose a un cierto tipo de literatura narrativa y especialmente a una determinada orientación, por decirlo así, dentro del cuento latinoamericano. A su vez, por esa misma época, Carpentier hablaba de lo real maravilloso y la crítica hoy en día tiende a confundir, a asimilar los dos términos, cosa que es un error. ¿Usted nos podría hacer la diferenciación entre uno y otro? Yo le voy a contar el cuento de cómo nació eso, que va a ayudarnos un poco a entender si es lo mismo o no es lo mismo. Sí. El año de 1929 llegué yo a París. Tenía 23 años y había publicado mi primer libro, que era Barrabás. Y en París, por coincidencia, me encontré con Alejo Carpentier y con Miguel Ángel Asturias. Sí. Y establecimos una amistad estrechísima. Nos reuníamos casi diariamente, ¿no? Y todos estábamos trabajando y escribiendo, ¿no? El que menos escribía era Alejo, porque Alejo se ocupaba más de música en esa época, es muy curioso. Pero de todos modos se interesaba mucho por la literatura y hablábamos juntos. Entonces, por una curiosa circunstancia, representábamos tres Américas Latinas muy distintas. Fíjese usted que es muy curioso. Miguel Ángel venía de Guatemala, que es un país donde la presencia indígena es avasalladora, ¿no? Donde está la cultura maya viva, los monumentos y la gente, ¿no? Sí. Donde el quiché lo habla la gente del pueblo. De modo que él venía de una América india, ¿no? Alejo Carpentier venía de una América negra, donde no hay indio. En Cuba no hay un indio para remedio. En cambio el negro tiene una presencia muy importante, el folclore negro, la tradición negra, la música negra, y él sentía eso muchísimo. Que además habría que decir por qué lo sentía. Es muy curioso, lo cual quiere decir que la sangre y eso cuenta muy poco, ¿no? Porque él era un cubano hasta la raíz de los pies, a pesar de que era hijo de un ruso y de una francesa. Y yo venía de otra América distinta, que era la Venezuela de esa época, que era un país que no era ni indio, ni negro, ni español. Era un país de inmenso mestizaje, ¿verdad? Donde la presencia indígena es muy pequeña. En Venezuela realmente la presencia indígena es muy pequeña. Sí. La presencia negra es importante, pero está un poco concentrada el negro puro en ciertas zonas, como Barlovento, como la costa esa del Tuy, como la región costera. Y con una tradición española, pero muy inferior a la tradición española que pudo haber en Bogotá, o que pudo haber en México, que pudo haber en el Perú. De modo que yo representaba no una América negra ni una América india, ni una América virreinal tradicional, sino una América de mestizaje y de cambio, que era Venezuela, ¿no? Entonces eso nos revelaba la complejidad del problema americano, cómo la realidad americana no era simple, cómo era distinta, cómo era contrastada, y como vivíamos hablando cada uno de las cosas de su país. Eso no servía de confrontación. Bueno, entonces eso nos servía para decir, existe una realidad americana mucho más compleja, mucho más rica, mucho más peculiar que lo que hasta ahora los novelistas han visto. Porque los novelistas hispanoamericanos, en general, o hacían costumbrismo, pero un costumbrismo un poco superficial, ¿verdad? O imitaban descaradamente a los franceses y a los americanos. Entonces, claro, había que darle expresión a eso. Y a eso nos pusimos. Entonces, en esa época, Miguel Ángel publicó Leyendas de Guatemala. Estaba escribiendo El Señor Presidente. Y yo estaba escribiendo Las Lanzas Coloradas y nos los leíamos. Alejo estaba escribiendo una novela negra, que después la publicó y no le gustó mucho y la puso un poco en segundo término. Se llamaba Ecueyambao. Bueno, pero en eso vivíamos. Se produjo entonces un tipo de literatura que a falta de mejor nombre podríamos llamar realismo mágico. El primero que usó esa palabra fui yo. Bueno, entonces de ahí se regó, como las palabras tienen su destino, ¿no? Sí. Bueno, después me enteré que esa palabra no la había inventado yo. ¿Parece de un alemán? Es lo que le iba a decir. Sí. Después me enteré, porque buscando libros viejos míos, me encontré un libro de la revista Occidente, de 1920 y pico, de un crítico de arte alemán llamado Franz Roh, que escribió sobre el expresionismo alemán de los años 16, 17, de la Primera Guerra, por ahí. Y ese libro se llamaba Realismo Mágico. Seguramente, y yo lo leí, claro, ese libro y me impresionó mucho, pero luego me olvidé de él. Pero eso entró a ese torrente subconsciente. Sí. Y cuando estaba yo buscando una palabra para definir eso, me vino el realismo mágico sin darme cuenta de que no estaba inventando nada. De que ya estaba inventado. Pero pegó la palabra y la palabra se ha pegado. Después Alejo, por esa misma época,
Hablo de lo real maravilloso. A mi modo de ver es lo mismo. Hay gente que se ha puesto a hilar delgado y a decir que eran dos cosas distintas. No es verdad. No, no es verdad. Yo conocí mucho a Alejo y no eran dos, no teníamos dos conceptos distintos. Estábamos hablando de lo mismo. De lo mismo. Él me llamaba con una palabra y yo la llamaba con otra. Pero lo que estábamos reflejando era ese hecho, era esa sobrerealidad, esa realidad compleja de mezcla cultural, de naturaleza mágica, de vida mágica, que está en lo hispanoamericano tradicional. Tras permanecer varios años en Europa, regresa a Venezuela en 1934 y da comienzo a un fecundo trabajo en diarios y revistas sin descuidar sus preocupaciones políticas. En efecto, desempeña sucesivamente varios cargos públicos y se convierte en uno de los ministros de Estado más jóvenes de su país, secretario del Ejecutivo y asesor de múltiples misiones internacionales. Doctor Ullard, es precisamente en esta época, si no estoy mal, cuando incursiona usted pues en la política y en la cosa pública, porque es un ministro muy precoz. Cuéntenos un poquito de esta etapa, ¿qué lo llama de la vida pública? Bueno, indudablemente que me llamaba a la vida pública el interés por mi país. Todos los hombres que nos formamos ya bajo la dictadura de Gómez, pensábamos pues que ese era un régimen por su naturaleza transitorio, que eso no podía durar más allá de la vida de este hombre, ni era posible ni era deseable, y que había que prepararse para una Venezuela distinta, para ser un país democrático, para ser un país moderno, para todas esas cosas, ¿no? Bueno, eso estaba en el aire, sin concreción, pues no era que había planes concretos ni organizaciones, pero había. Y entonces cuando muere Gómez, desde luego aflora todo eso, ¿no? Afortunadamente llegó a la presidencia de la República un hombre que tenía una mentalidad muy abierta, que era López Contreras, y que se dio cuenta de que lo único inteligente era hacer una transición sin violencia. Y la trató de hacer y la logró hacer. La logró hacer con mucha paciencia, con mucha habilidad, con mucho patriotismo, ¿no? Él me conocía a mí, me había tratado muchas veces, y de repente un buen día, yo había desempeñado algunas funciones en algunos ministerios, era director de algunos ministerios, y entonces un día que renunció el ministro de Educación, porque anualmente se hacía una ceremonia aquí, que era presentar un proyecto de ley de educación que invariablemente era rechazado por las cámaras, y entonces las leyes educativas de Gómez se perpetuaban, porque no había manera de cambiarlas. Ahí entraba el problema de la educación religiosa y tal vez, total que se enredaba aquello y no salía. Y el último ministro, que era un hombre muy eminente, el doctor Enrique Tejera, renunció por eso mismo, porque presentó un proyecto de ley y se lo cerraron. Y entonces López Contreras me llamó a mí, que yo todavía hoy en día a la distancia pienso que fue un gesto de una audacia increíble, ¿no? Yo tenía 33 años. Era una aventura. He podido ser un desastre, he podido hacer toda clase de disparates y enredar aquello más todavía de lo que estaba. Yo me pienso que si yo hubiera estado en el pellejo General López Contreras, yo no hubiera llamado a un hombre de 36 años para entregarle ese ministerio, pero en fin, él lo hizo y no salió mal porque yo logré sacar la primera ley de educación, que no se había podido sacar en 4 años y medio. Estuve en el gobierno como ministro de Educación hasta que él entregó el poder. De modo que fue el ministro de Educación que duró más con él, porque él tuvo 5 ministros de Educación que caían periódicamente por el desorden. Sí. Y entonces cuando vino Medina, de quien yo era viejo amigo, Medina me llamó y me dijo que él quería que yo la acompañara como secretario de la presidencia. Y estuve en la Secretaría de la Presidencia de Medina mucho tiempo, en 2 etapas. Primero estuve una etapa como de 2 años. A los 2 años me pasó para el Ministerio de Hacienda. Y estuve en el Ministerio de Hacienda muy poco tiempo, 6 meses, me volvió a llamar a la Secretaría, y en la Secretaría estuve hasta el año final de su gobierno, en que él resolvió nombrarme ministro de Relaciones Interiores, y ahí estaba cuando vino el golpe de octubre. Sí, sí. Que es cuando usted tiene que salir para el exilio. Tengo que salir, no, me hacen salir. Me hacen salir, pues sí. Yo creo que nadie se pone a escribir poemas, y si se pone a escribir poemas los va a escribir muy mal. Porque yo no creo que uno puede escribir un artículo. Usted me dice que haga usted un artículo sobre tal cosa, bueno, y saldrá más o menos, y lo puedo hacer. Y un cuento incluso, y hasta una novela, ¿verdad?, de ponerme a trabajar. Pero poesía no se puede hacer así. Poesía viene, la poesía sale. La poesía es una cosa distinta. Miren, el mundo está lleno de poetas desde que existe la palabra. Y de poesías ni hablar. Si se recolectaran todas las poesías que se han escrito en todas las lenguas del mundo entero, no habría biblioteca en que cupieran, ¿no? Y sin embargo es muy poca la poesía verdadera que hay en el mundo, muy poca. Yo creo que si se fuera a escoger
lo que pudiéramos llamar la antología universal de la poesía, de la verdadera poesía, difícilmente pasaría de un libro de 1000 páginas, ¿no? Y tal vez no llegaría a eso. Sin embargo, otro día, todos los años se publican centenares de libros de poesía, la mayoría de los cuales no tienen de poesía sino el aspecto, ¿verdad? O la pretensión del que lo hace. Poesía es muy difícil. La poesía es de repente encontrarle a las palabras un sentido que no es el que ordinariamente tienen. Es el que de repente una palabra empieza a decir otra cosa. Es el que de repente uno lee y tiene más de un sentido y le abre la perspectiva de algo en que uno normalmente no asociaba con aquello, ¿no? Eso es la poesía. Y por eso no es que es tan difícil, es tan rara. Porque no es difícil ni fácil. El problema está en que le venga o no le venga. De modo que por eso yo no creo que nadie se pone a escribir poesía, eso no puede ser. Pues se puede escribir versos, claro, versos se puede escribir todo lo que usted quiera, ¿no? Buenos, malos, regulares. Pero poesía, verdadera poesía, es muy poca la que se puede hacer. Y es casi siempre un estado de iluminación, un estado un poco subconsciente en el cual unas palabras se asocian de una manera determinada. Esa es la realidad. Arturo Uslar Pietri nace en Caracas en mayo de 1906. Tras graduarse en Ciencias Políticas en la Universidad Central, se traslada a París como agregado civil de la Legación de Venezuela. A su regreso en 1934 participa activamente en la vida cultural de su país. Junto a la revista El Ingenioso Hidalgo y tras la muerte del dictador Juan Vicente Gómez, comienza una intensa carrera política. A lo largo de una década se desempeña sucesivamente como catedrático universitario, ministro de Educación, secretario de la República, diputado de la Asamblea Legislativa y ministro de Relaciones Interiores. El golpe de Estado de 1945 lo obliga a exiliarse en Nueva York, donde se desempeña como profesor visitante de la Universidad de Columbia. Su labor política lo ha llevado incluso a ser firme candidato a la presidencia de Venezuela. ¿Y qué pasa entonces? ¿Se va usted para los Estados Unidos? ¿Usted podría decir que esa es la peor etapa de su vida? Yo digo que fue la peor y la mejor, porque desde luego era la peor porque de repente de la noche a la mañana, de ser un hombre que tiene una posición muy importante en mi país, de ser el jefe del partido político más poderoso de Venezuela, de ser un hombre que tenía una posición gubernamental de primer orden durante 7 años ininterrumpidos, ¿verdad? De ser un hombre muy acatado y respetado del país, me encuentro de repente preso, mis bienes confiscados y desterrado del país. ¿Vale? Con una mujer y 2 niños. Y sin un centavo. Y yo fuera de Venezuela, ni dentro de Venezuela, yo no tenía nada, yo no tenía miseria, ¿no? ¿Y qué hace entonces usted? Entonces un amigo mío me prestó $3.000 que luego se subieron a 10.000. Y llegué a Nueva York y en Nueva York tuve una suerte loca. Por eso digo yo que fue la peor y la mejor época de mi vida. Oye, usted se acuerda aquella frase muy buena con que comienza la novela de Dickens sobre la Revolución Francesa que se llama Una historia de 2 ciudades. La historia de 2 ciudades, sí. Esa empieza con una frase muy buena que dice: fue el peor de los tiempos, fue el mejor de los tiempos. Bueno, yo puedo decir eso, para mí fue el peor de los tiempos y fue el mejor de los tiempos. Porque llegué a Nueva York sin saber qué hacer, ¿verdad? Me soltaron ahí. Y teniendo que producir y que trabajar, porque tenía una mujer y 2 niños. ¿verdad? Y entonces, por una de esas cosas providenciales, estaba de jefe del departamento de español de la Universidad de Columbia, una gran figura, que era don Federico de Onís, que era uno de los discípulos de Unamuno, un hombre de gran prestigio en la Universidad Española, que había instaurado ese primer grande organización de españoles en una gran universidad americana, de la cual salieron casi todas las organizaciones de las demás universidades. Onís, que era un hombre muy inteligente y muy brillante, y con un carácter muy quijotesco y paradójico, supo que yo estaba en Nueva York y me llamó. Entonces me dijo que estaba yo haciendo, le dije, bueno, buscando trabajo, me dijo, ¿por qué no se viene para acá? Y me nombró visiting professor. Entonces estuve unos 8 meses en Columbia University como profesor visitante. Y cuando se terminó ese periodo me dijo, ¿y qué va a hacer usted? Le dije, bueno, no sé. Me dijo, quédese aquí. Y entonces me quedé como profesor, assistant professor. En Columbia, sí. En Columbia University hasta 1950, en que pude regresar a Venezuela, porque no podía regresar, estaba desterrado, pues no me dejaban volver. Usted ha dicho que le gusta más ser reconocido como historiador, escritor, como intelectual, pero de todas maneras es un intelectual y un escritor doblado de política. ¿Le da alguna frustración, confiésemelo,
¿No haber sido presidente de la República? Claro que me hubiera gustado ser presidente de la República y pienso que Venezuela sería distinta si yo lo hubiera sido y que yo no me hubiera parecido a muchos presidentes que Venezuela ha tenido, hubiera hecho otra cosa. Pero a mí ya eso es. Sí. Doctor Ullard, cuando usted vuelve, funda su programa de televisión Valores Humanos, que yo me atrevería a decir tal vez que no hay otro igual, o no hubo otro igual en América Latina ni en el mundo, porque un programa que tuvo más de 35 años en el aire, eso pues es un poder de supervivencia impresionante. Más de 1.200 Más de 1.200 programas. Cuénteme una cosa, usted que lo supo aprovechar también, ese medio de comunicación de masas que es impresionante, ¿a qué cree que se debe esa cierta displicencia que hay entre los intelectuales o desprecio en muchas ocasiones hacia la televisión? Yo me he hecho esa pregunta muchas veces y yo creo que la causa principal de que los intelectuales no hayan podido penetrar en el mundo de la televisión, que es una gran desgracia, porque ha quedado la televisión en manos de otra gente, claro. ¿No? Yo no los voy a calificar de bien o de mal, pero de otra gente con otra mentalidad y con otra capacidad y con otra consistencia moral y mental, promotores, suscitadores, comerciantes, díganos. Vendedores de ideas o de humo. Entonces, yo siempre he dicho que los intelectuales no lograron penetrar, y yo sí, porque ellos no aprendieron el lenguaje de la televisión, y yo sí lo aprendí. Yo aprendí el lenguaje de la televisión casi instintivamente. Yo me di cuenta que ese era un medio de un poder incomparable, que junto a eso la letra impresa no existía, y yo todavía digo a este momento que de 10 venezolanos que me conocen a mí, 9 me conocen por la televisión. Claro, a través de la televisión. Y si acaso la mitad de uno me conoce por lo que escribo en los periódicos, y la 10ª parte de uno por algún libro mío que leyeron. Esa es la verdad. Y en los sitios más recónditos en los sitios más recónditos. Yo me encuentro continuamente con gente de los niveles más variados y bajos de la población, que me dicen: a usted, el doctor Ullard Pietri, sí, como no, yo oigo su programa, doctor, y yo pongo a los muchachos a que lo oigan. Una cosa que me obligaba mucho, claro. Bueno, entonces, yo entiendo que el gran problema ha sido el lenguaje. Los intelectuales no han aprendido que la televisión es un lenguaje de comunicación íntima. Es una cosa que no entienden. Ellos creen que la televisión es una tribuna. La televisión no es una tribuna. Y la mayoría de ellos se ponen enfrente al aparato de televisión a decir discursos. Hacer un discurso, sí. Bueno, uno en un programa de televisión normalmente le está hablando a grupos de no más de 3 personas, de 4 personas y a veces de 1 persona, ¿no? Que es el que está oyendo. Si usted delante de 2 personas se para y suelta un discurso, bueno, la ven como una loca, ¿no? Claro. Dice esta señora... En medio de la casa, de la sala de la casa de alguien, claro. De la Entonces habitación. uno tiene que hablar como le hablaría a 2 personas que he encontrado, sí. En el lenguaje en que le hablaría a 2 personas que he encontrado, en el nivel que le hablaría, en el tono que les hablaría. Ese es el lenguaje de la televisión. Doctor Ullard, una de las constantes en su obra ha sido la de interpretar América Latina, esa América Latina de la que todo el mundo habla y muy pocos parecen entender, la verdad sea dicha. Yo quisiera que usted nos explicara por qué ocurre eso, por qué hay tanta deformación, tanta distorsión sobre ese tema de América Latina. Bueno, porque América Latina nació distorsionada. ¿Cómo surge? No América Latina, América. ¿Cómo surge América? América surge como una visión europea. Los europeos, en primer lugar, cuando llegaron, el primer error fundamental era no saber dónde estaban. Creían que estaban en Asia y empezaron a describir lo que debía estar en Asia. Claro, lo que ellos pensaban que debía estar en Asia. Lo que debía estar en Asia, y por eso buscaron las Amazonas, y por eso pensaron que estaba el paraíso terrenal. Bueno, de modo que empezaron por una inmensa equivocación. Y esa equivocación no terminó nunca. Cada generación de europeos que llegó a América Latina traía una visión europeocéntrica, ¿no? Que proyectaba. Y los hijos de esos europeos y de los negros y de los indios, el producto nuestro, se alimentó de esas ideas. De modo que nosotros tuvimos una herencia de visiones que no correspondían a la realidad. Lo que pasa es que en ese día se parte la historia del mundo y empieza una historia nueva y distinta. Primero, por primera vez hay una historia universal y entran en juego 4 continentes, cosa que nunca había pasado, ¿no? 4 continentes que nunca habían estado en contacto tan estrecho. Y cambia la mentalidad de los hombres, del mundo entero. La nueva ciencia nace del descubrimiento de América. Primero porque se descubren cielos nuevos, estrellas nuevas, que no se habían visto nunca. Entonces, claro, eso modifica la visión del cosmos, claro, ¿no? Y de ahí sale Copérnico. Es decir, sin descubrimiento de América, Copérnico o no hubiera salido mucho más tarde. Y de ahí sale otra cosa, de ahí sale la nueva ciencia. Hay una frase que yo le voy a citar porque me parece conmovedora, ¿no? El padre José de Acosta, un jesuita,
que escribió un libro muy importante a fines del siglo XVI que se llama Historia Moral y Natural de las Indias, describiendo los animales y las plantas y tal. El libro es bellísimo. Él describe los animales que no existen, que no se conocían en Europa y que existen en América. Y se hace esta pregunta, fíjate usted, qué pregunta tan extraordinaria. Una pregunta que nunca un fraile europeo se hubiera hecho jamás. Sí. Y una pregunta de la que sale Darwin, ¿no? Él se pregunta, dice, ¿estos animales estaban en el arca de Noé o no estaban en el arca de Noé? Si estaban en el arca de Noé, ¿por qué desaparecieron de Europa? Y si no estaban en el arca de Noé, ¿cómo fueron creados? Ahí está Darwin. Qué maravilla, sí. Pero esa pregunta no se la hubiera hecho nadie si no es por el continente americano. Los europeos descubren un mundo, creen ellos, en que la gente es feliz, en que viven en la igualdad, en que viven en la igualdad, en que viven en la bondad, en que viven en la abundancia. Sí. Y en Europa no, Europa vive en la guerra, en la miseria, en el odio. Entonces se crea una crisis de conciencia en los hombres de pensamiento de Europa. ¿Qué ha pasado para que nosotros dejáramos de ser felices? Para que nosotros dejáramos de ser buenos y nos corrompiéramos, mientras que estos salvajes viven felices. Quiere decir que la sociedad es mala, la sociedad se corrompió y de ahí nace la idea revolucionaria. La idea de revolución es americana, viene de una visión americana, viene de la visión del buen salvaje. De modo que uno podría decir, y no exageraría mucho, que Rousseau es un nieto de la Carta de Colón de 1493 y que Carlos Marx es un tataranieto de la Carta de Cristóbal Colón de 1493, esa es la verdad. De modo que es un hecho de una importancia gigantesca que no tiene nada comparable en el mundo. Ahora reducirlo a que unos españoles se encontraron con unos indios y los colgaron y los mataron. La historia de la humanidad es espantosa. La historia de la humanidad está llena de crímenes. La historia de la humanidad es una historia de crímenes. De modo que no es que con eso vamos a celebrar los crímenes, ni mucho menos. Pero yo no veo que los europeos estén sentados las 24 horas del día con un pañuelo en la mano llorando, porque en dos ocasiones en este siglo hicieron 2 guerras mundiales y mataron a 50 millones de hombres. No los he visto arrepentidos, ni llorando, ni tirándose los pelos. En cambio nosotros nos tiramos los pelos porque hubo matazones de indios y esclavitudes de negros. Pero de ahí ya nacimos nosotros, de ahí venimos, eso somos nosotros. Los líderes no han sacado nunca adelante ningún país. Los líderes han sido, cuando han sido realmente válidos, lo que han sido es intérpretes. Lo que han sido intérpretes de una situación, de un estado de ánimo, de una ocasión histórica, la han sentido, la han interpretado, la han traducido en palabras o en acción, ¿verdad? Pero yo no creo que un señor marciano que llega a la Tierra con una teoría nueva conmueve al mundo. Eso es mentira, ¿no? Eso no es verdad. Y los líderes además nos han hecho mucho daño, porque ¿qué hemos hecho nosotros al siglo XIX? Importar ideas, importarlas mal, adaptarlas mal, deformarlas mal. Si usted pone lo que fue el positivismo, por ejemplo, en América Latina, que dominó el pensamiento latinoamericano por siglos, y el positivismo original, francés o inglés, hay un abismo, ¿no? Hay un abismo. Y entonces, claro, esa especie de importación continua de ideas nos ha falseado mucho y nos ha hecho no ver la realidad. Nosotros todavía no conocemos la América Latina, en su realidad no la conocemos. Nosotros tenemos una historia deformada por visiones, por conceptos europeos, por maneras de entender que hemos aprendido de otras gentes en otras circunstancias y que tratamos de meterla como una camisa de fuerza, ¿no?, a la realidad latinoamericana. Y por eso la entendemos tan mal y la hemos entendido tan mal. La obra literaria de Arturo Uslar Pietri se centra fundamentalmente en la narrativa y el ensayo, aunque eventualmente ha escrito también teatro y poesía. Autor de profunda raigambre humanista, Uslar Pietri acusa en su obra una especial predilección por temas y figuras de gran trascendencia histórica, como es el caso de las gestas de El Dorado y Lope de Aguirre, Simón Rodríguez y la didáctica de la independencia, Juan de Austria y la España donde nunca se ponía el sol. Tampoco le son ajenos los grandes asuntos del siglo XIX, como las jornadas de emancipación y los dramas del caudillismo latinoamericano. Novelas como Las Lanzas Coloradas y La Visita en el Tiempo, La Isla de Robinson y El Oficio de Difuntos ponen de manifiesto todas estas inquietudes y convierten a su autor en una de las figuras más altas de las letras iberoamericanas. Doctor Uslar, usted ha tenido dentro de su bibliografía un tema siempre muy importante que es el del tirano Aguirre. ¿Por qué esa obsesión con el tirano Aguirre? Bueno, porque a mí me interesa mucho el conflicto humano, ese ser conflictivo por esencia que es el hombre.
Es fascinante, ¿verdad? Ese animal que rompe con la naturaleza, que está mal hallado con él mismo, que no termina nunca de satisfacerse consigo mismo, que quiere ir más allá de los límites que tiene. Esa es la condición humana, que es fabulosa. Y eso es lo que me interesa. Y entonces, en lugar de ponerme a fabricar un muñeco a quien yo lo ponga en circunstancias X, a quien le atribuya cosas o le quite cosas... Inventarlo, pues. Inventarlo, claro. Digo, más vale coger un ser real y vivo, ¿no? En que se da eso que yo hubiera hecho fabricando un personaje. Sí. Entonces, por eso he ido a esos personajes, como fui a Lope de Aguirre y como fui a Don Juan de Austria. Porque son personajes eminentemente conflictivos, en los que se da la condición humana en su aspecto más contradictorio, pero en una dimensión que no es la que se da ordinariamente en todos nosotros, pero todos nosotros tenemos adentro un Don Juan de Austria y tenemos adentro un Lope de Aguirre, y reaccionamos muy parecidamente en una escala distinta, afortunadamente, ¿no? Sí. Bueno, y en relación con Don Juan de Austria, precisamente usted ganó el premio Rómulo Gallegos, el más importante de su país en materia de literatura, por La visita en el tiempo, su novela sobre este muy sugerente y muy extraño personaje español. ¿Qué significó para usted eso, doctor Uhlar? Una gran satisfacción, desde luego. La visita en el tiempo, mire, es la obra mía en la que he trabajado más, porque me metí en una aventura muy difícil, que me obligó a leer mucho, porque no era sentarme en una máquina a escribir y a escribir lo que era tener una base seria, ¿no? Entonces tuve que leer mucha historia, mucha biografía, mucha documentación, muchos papeles, buscar en el archivo y después escribir, ¿no? Hasta que salió el libro. Yo creo que es un libro importante. En todo caso, yo estoy muy contento de haberlo hecho. Creo que es la primera o una de las raras veces en que un latinoamericano se mete en un momento entrañable y profundo de la vida española, sí, y la presenta como él cree que era. Creo que eso tiene una importancia. De modo que yo creo que ese libro es un libro importante, que esa novela es una novela importante, que no es simplemente un divertissement, que no es simplemente un pasarrato allí para poder matar una noche en que no haya que hacer. No, es un libro que tiene mucho contenido, que tiene muchas cosas importantes dentro, mucho pensamiento, mucha reflexión, mucha observación de la condición humana está dentro de eso. Otro personaje que usted rescata es el de Simón Rodríguez, el maestro del Libertador, cuya imagen se ha ido como desdibujando en el tiempo y a quien usted considera que la historia ha maltratado un poco y digamos el mundo posterior. Su libro, La isla de Robinson, lo rescata, habla de él. Yo quisiera que usted nos dijera por qué considera que fue un hombre que se adelantó a su tiempo y fue tan importante realmente. Yo creo que es uno de los hombres más importantes de la América Latina de todos los tiempos. Y en escala mundial es uno de los grandes innovadores educativos del mundo. Ahora, en estos últimos 30 años, se han hecho grandes esfuerzos para redefinir la educación, para encontrarle otro contenido y otra justificación. Y se ha pensado que la educación debe ir mucho más allá de un nivel informativo y entrar a un nivel formativo. Sí. Y que lo importante no es que la gente aprenda gramática y aritmética y geografía, que claro son importantes, sino que aprendan a vivir en sociedad, que aprendan a vivir en una unidad de convivencia humana, que aprendan a valerse, que aprendan a servir, que aprendan a ser mejores. Esa frase la decía muy claramente la UNESCO en un informe muy famoso que se publicó hace como 20 o 25 años, que se llamaba Aprender a Ser. Sí. Es decir, el objeto de la educación era aprender a ser. Bueno, en 1828 don Simón Rodríguez decía eso. Don Simón Rodríguez decía, ha llegado el tiempo de enseñar a la gente a vivir. Y la escuela que él fundaba no era para aprender gramática y aritmética, que se enseñaban desde luego, sino para aprender a vivir en república. Aprender una materia que él llamaba con una palabra muy curiosa, llamaba sociabilidad. Aprender a vivir en una sociedad democrática e igualitaria. Eso había que aprenderlo en la escuela. Y llegaba algo más que después los grandes dictadores de las revoluciones modernas invocaron, a declarar la nación en noviciado,
para cortar la mala herencia de los vicios de las generaciones anteriores y hacer un hombre nuevo. Bueno, eso es de una novedad increíble, y en esa época no lo decía nadie, no lo pensaba nadie, no se daba cuenta nadie. Eso lo hacía Simón Rodríguez en 1828. ¿Cuál ha sido su tipo de lectura preferida? Yo le voy a decir que eso ha variado mucho en mi vida. Había una época en que yo leía mucho y me interesaba mucho por leer novelas. Hoy en día casi no leo novelas, es muy curioso. Yo leo mucho más literatura de reflexión, ensayos, sobre todo en esta época que nos ha tocado vivir, esta época fabulosa, ¿verdad? Sí. En que las ideologías, las concepciones sobre las cuales vivió todo este siglo, ¿verdad? Y se desangró todo este siglo, de la noche a la mañana se han devaluado y no existen. Entonces, reflexionar sobre dónde estamos los hombres y qué podemos hacer ahora, y con qué contamos, qué nos queda, qué hemos salvado de este naufragio, qué podemos hacer frente a mañana. Y eso me lleva pues a leer mucho ensayistas, analistas, críticos de la sociedad actual, no ideólogos, porque los ideólogos nunca me han interesado ni me interesan, sino hombres que estudian pues esta situación actual y sus perspectivas y sus posibilidades y lo que puede surgir y lo que va a desaparecer. Eso me parece que es lo más importante y lo más apasionante. Ya. ¿Por qué usted, que ha sido siempre tan prolífico y que ha dado toda su obra al conocimiento, por qué ha sido un poquito reticente en publicar sus poemas? Bueno, en primer lugar porque yo creo que lo más difícil que hay es la poesía, porque yo creo que en el mundo ha habido muchísimos poetas, infinitos poemas, pero muy poca poesía. Sí. Si uno fuera con un criterio restrictivo a hacer la antología de la antología de la antología de la poesía del universo, desde los griegos hasta hoy, probablemente cabría en un librito muy pequeño, ¿no? Mucha gente pretende hacer poesía, hay muchísimos poetas innumerables, se publican poemas de todos los tamaños y formas, pero la poesía real, esa poesía en que uno tropieza y tiene la sensación de que es lo que está dicho allí, está dicho por primera vez, y que es lo que está dicho allí dice una cosa que uno no había sospechado, eso es muy raro, es muy raro y muy difícil. Yo no creo en esa palabra de felicidad, y creo que es una de las palabras que le ha hecho más daño a los hombres. Yo no creo que esa palabra existe, a menos que sea para los tontos, ¿no? Un paraíso de bobos y que la gente está encantada, chupando una chupeta y tal. Y, bueno, es posible, pero yo creo que toda persona más o menos consciente no puede ambicionar un estado de felicidad. ¿Qué es un estado de felicidad? Un estado en que uno no desea nada, un estado en que uno no necesita nada. Eso sería el infierno, eso sería la no existencia. La vida es lucha, la vida es un toma y daca continuo, ¿verdad? Es conseguir unas cosas a costa de otras, es una continua oposición que se resuelve o que no se resuelve, y eso es lo que le da valor a la vida. De modo que si la felicidad es no tener eso, y yo no la quisiera. Bueno, yo con respecto a la muerte, yo tengo resuelto el problema hace mucho tiempo. Yo he aceptado que porque vivo tengo que morirme. Lo que es que los hombres somos un poco tontos y pensamos que podemos tener la vida y no tener la muerte, ¿no? La vida y la muerte son indisolubles. Morimos porque vivimos y vivimos porque morimos. Como decía un filósofo griego, vivimos de la muerte de otros y morimos de la vida de otros, ¿no? De modo que si se necesita tener un estado de ánimo muy arbitrario para uno decir de pronto, yo acepto la vida y me parece magnífica, pero la muerte la rechazo y la niego. Si lo que le da sabor a la vida es su brevedad, si lo que le da a la vida su sentido es su riesgo, es su inseguridad, eso es lo que le da a la vida su sabor. Si nosotros tuviéramos una escritura de Dios diciendo este señor va a vivir eternamente, primero sería horrible, ¿no? Yo creo que el peor infierno sería que una persona viviera eternamente, ¿no? Y luego sería una vida aburridísima, porque sería repetir y repetir los mismos viejos errores, repetir las mismas viejas tonterías indefinidamente por los siglos de los siglos, ¿no? Porque yo creo que la muerte es magnífica, la muerte forma parte de la vida y hay que aceptar ese complejo vida-muerte, ¿no? Ese es un complejo completo y lo uno le da sentido a lo otro. De modo que yo desde que tengo uso de conciencia, no digamos tanto, pero en fin, hace mucho tiempo que yo de hecho me arreglo con la muerte perfectamente. Yo la acepto y sé que está ahí, que va a llegar un día. Y no le tengo miedo. No le tengo miedo, no porque soy muy valiente, sino sencillamente porque no le tengo miedo como no le tengo miedo al sueño, ¿no? Si tengo que acostarme toda la noche y dormir. Sería horrible que yo dijera, no me voy a acostar porque me puedo quedar muerto a dormir. No, vamos a dormir. Y así un buen día me voy a dormir por la eternidad, ¿no? Pero forma parte del mecanismo. Yo a la muerte no le tengo miedo. Yo lo que le tengo miedo es a la vejez.
¿Por qué, me dirá usted? Porque no es el hecho de desaparecer. Uno desapareció un día y se acabó, ¿no? Quedó lo que dijo, lo que hizo. Pero lo grave es la decadencia física. Lo grave es la tontería. Lo grave es la idiotez senil. Lo grave son los huecos y los baches de memoria. Lo grave es querer decir algo y no poderlo. Esa decadencia mental y física es la que es horrible, ¿no? Ahora la muerte no. Si a mí me garantizaran que yo voy a conservar más o menos mis facultades hasta un buen día en que me van a cerrar el switch, sería feliz, ¿no? And